de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Criados, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué es gloria si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto el pastor y obispo de las almas. Señor, gracias por tu palabra, Señor, que siempre estés con nosotros, Padre, para que pueda iluminarnos todos los días, Señor. Amén. Amén, amén, hermano Aldo. Hermano Dani, por favor. Muchas gracias a nuestro hermano Carlos, a nuestro hermano Aldo y a todos los hermanos que se están uniendo. Dios los bendiga, a nuestro hermano César Mauricio, César Luey, a la familia Luey, a nuestro hermano Gavino, a Kelly, a nuestro hermano Les González. Todos los hermanos, Dios los bendiga. Da mucho gusto poder estar aquí presentes de manera virtual, como si estuviéramos en un culto dentro de nuestro local. Dios es el que pone el querer y en el hacer en cada uno de nosotros, hermanos, ¿no? Porque sin Él no nos movemos, ¿no? Dios, nuestro Dios soberano, a Él pertenecen todas las cosas, ¿no? Y Él siempre tiene un propósito por todo lo que hacemos. Vamos a cantar una alabanza antes de empezar, que dice: ¿para qué pecar si soy salvo, si ya tengo tanta luz? Ya vamos a cantar ese corito. ¿Me acompañan, hermanos? 2, 3. ¿Para qué pecar si soy salvo, si ya tengo tanta luz? ¿Para qué pecar si la vida Dios me ha dado en Jesús? ¿Para qué pecar si el infierno solo al pecador? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar si soy salvo, si ya tengo tanta luz? ¿Para qué pecar si la vida Dios me ha dado en Jesús? ¿Para qué pecar si el infierno
pertenece al pecador. ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? Muy bien, hermanos. Ya nuestro hermano Aldo ha hecho la lectura en Primera de Pedro, el capítulo 2, y voy a pedir que todos inclinen su rostro en sus hogares para que podamos hacer el estudio de la palabra de Dios. Ya abrimos nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2, 9, por favor, hermanos. Primera de Pedro 2, 9. Señor Santo Padre Celestial, te damos muchas gracias, Dios, por reunirnos. Gracias, Dios, por la presencia aquí en mis hermanos, que tú permites, Señor, que tu iglesia se reúna a través de este medio de las redes sociales, pidiendo, Señor, que seas que tú dirijas esta reunión, pidiendo, Señor, que tu sabiduría nos guíe, nos ayude, Señor, a poder entender tu palabra, a que la guardemos, Señor, en nuestros corazones, se queda nada, Señor, en nuestra mente, y que, Dios mío santo, la apliquemos día a día. Dios, pedimos tu guía, dirección, y que seas tú, Señor, quien nos enseñe a través de tu palabra. Que todo, Señor, sea para ti, para tu honra y tu gloria, Señor, porque a ti pertenece todo eso. Gracias, Dios, por todo, pidiendo tu guía y bendición, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, buen día, esperando que muchos de nuestros hermanos se sigan uniendo. Los que no pueden unirse a través del Facebook. Estamos transmitiendo en vivo desde el Facebook de la Iglesia Bíblica Bautista Cristo Vive, desde el Facebook de nuestra hermana Verónica también, y estamos aquí en Zoom con todos nuestros hermanos, ¿no?, reunidos. Hermanos, hay que ir recordando un poco que nosotros, si estamos ahorita en la plataforma de Zoom, los que no están hablando, por favor apaguen sus micrófonos para que la señal no se acople y se pueda escuchar bien el mensaje, ¿no? Los que no están utilizando sus micros lo ponen en mute, lo desactivan, por favor, hermanos. También hemos tenido nosotros, y hermanos, hemos aprendido que el pecado también es como una lepra, ¿no? Una lepra, que es una lepra espiritual que nos va consumiendo, pero solo en Cristo nosotros podemos ser limpiados de esa lepra, ¿no? Limpiados de esa maldad del pecado, ¿no? Y eso, hermanos, no es por un merecimiento humano, ¿no? No es que nosotros podamos comprar esa limpieza, esa salvación, sino que solamente por la sangre preciosa de Cristo, cuando nosotros nos acercamos hacia Él y nosotros rendimos toda nuestra vida, Dios empieza a limpiar y a hacer su obra en nuestro corazón, ¿no? Y nosotros, ahora, hermanos, queremos estudiar en este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, para los que recién se van uniendo, que somos un pueblo escogido por Dios, ¿no? Somos un pueblo escogido por Dios porque ya hemos sido redimidos por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer. Dice así, ¿no? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y hermanos, nosotros tenemos que entender que como pueblo de Dios estamos enfrentando a un enemigo, ¿no? Y ese enemigo se manifiesta de diferentes formas, ¿no? En el mundo, el mismo Satanás y la carne, ¿no? Esos son los enemigos que luchan contra el pueblo escogido por Dios.
Y Satanás, hermanos, él busca la manera de poder alejarnos de ese pueblo de Dios. Él busca la forma de poder hacer que ese pueblo de Dios baje las baterías, baje la guardia, no esté atento en la lucha, que ese pueblo de Dios no se coloque la armadura, que ese pueblo de Dios sea un pueblo que en vez de dar gloria y honra a Dios, muchas veces esté apacible, sea un pueblo que esté acongojado, triste. Entonces, a veces Satanás crea en nuestras mentes dudas, crea en nuestras mentes rencor, crea en nuestras mentes la autosuficiencia, para que nosotros creamos que solo nosotros podemos y que no necesitamos a Dios para que podamos conducir nuestras vidas, ¿no? Hay veces Satanás nos engaña a través de diferentes formas, que nos dice es suficiente de que tú escuches un mensaje a través de tu computadora o del televisor, o que solamente participes un domingo o un miércoles, no necesitas orar, no necesitas leer la Biblia. Pero nosotros, hermanos, ahora vamos a aprender estas características especiales que Dios les da a cada uno de los creyentes, ¿no? A cada uno de los creyentes Dios nos da unas características especiales, y esas son las que vamos a leer ahora, ¿no? Dios primero, hermanos, a nosotros nos ha puesto como un linaje escogido. Nosotros somos un linaje escogido. Un linaje escogido que fue escogido desde el inicio de la creación. Y vamos a buscar en Efesios capítulo 1, para que podamos ver, Efesios capítulo 2, para que podamos ver ese tema, ¿no? Nosotros, en Efesios capítulo 2, versículo 19, 2:19, nos dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nosotros, hermanos, somos parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo. Nosotros somos un linaje escogido por Dios, somos parte de la familia de Dios. Cuando nosotros decidimos recibir a Cristo en nuestro corazón, cuando nosotros decidimos dejar nuestro yo natural y agarramos y tomamos esa decisión de que Cristo entra en nuestra vida, Él gobierne todo nuestro ser, nos arrepentimos de nuestros pecados, reconocemos que nosotros como pecadores no somos nada, formamos parte de la familia de Dios. Y como parte de la familia de Dios, nosotros ya hemos sido sellados a través del Espíritu Santo y formamos parte de esa iglesia que está en todo el mundo, donde están todos los creyentes. Y nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Cada uno es un miembro del cuerpo de Cristo especial. Y nosotros hemos visto ya a través de estudios anteriores que nuestros hermanos nos han ofrecido, que algunos de estos miembros del cuerpo de Cristo son las orejas, otros el ojo, otros la cabeza, otros el pie, unos son los dedos. Todos son miembros importantes, porque si nos falta un ojo, no vamos a poder desempeñarnos bien. Si nos falta un brazo, no vamos a poder desempeñarnos correctamente. Entonces, cada miembro es importante. Y nosotros somos parte de la familia de Dios. Somos miembros de ese cuerpo de Cristo, de esa iglesia universal que está conformada por todos los creyentes redimidos por la preciosa sangre de nuestro Señor. Entonces, el Señor a nosotros nos ha escogido, nos escogió desde antes de la fundación del mundo, como dice en Efesios capítulo 1, versículo 4, en Efesios capítulo 1, versículo 4, que dice: según nos escogió en Él, en Dios, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios, hermanos, ya nos escogió y somos un linaje escogido porque Cristo nos redimió con su preciosa sangre, ¿no? Y formamos parte de la familia de Dios. Y hermanos, cuando nosotros formamos parte de la familia de Dios, parte del cuerpo de Cristo,
nosotros compartimos muchas cosas entre nosotros. Entre nosotros, como partes del cuerpo de Cristo, tenemos que amarnos unos a otros, soportarnos unos a otros, tenemos que ayudarnos unos a otros, tenemos que ver por cada uno. Dice que la iglesia primitiva compartía todo lo que tenía, ¿no? Todo lo que tenía, ellos compartían con los hermanos, ¿no? Participaban en el partimiento del pan, en las oraciones, y todos se reunían y lo que tenían lo compartían entre todos ellos. Y hermanos, ahora, en estos tiempos, se debe de manifestar más nuestra unión como familia, porque nosotros sabemos que hay hermanos que de repente están padeciendo problemas, ¿no? Con esto del COVID, muchas veces llegan hasta una desesperación. Y hay veces lo poco que tenemos que también compartir con nuestros hermanos, ¿no? No solamente el hecho de orar y decir, hermanos, estoy orando por usted. Muy bien, muy bueno, pero también ver, ¿no? En qué manera puedo ayudarlo, hermano, ¿no? De qué forma, ¿no? Entonces hay que manifestarse de diferentes maneras. Y lo que hacemos, hermanos, es muy importante porque somos parte de este cuerpo, de este linaje escogido, ¿no? De este linaje escogido que habla acá en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, ¿no? Y además de ser un linaje escogido, también nos dice que nosotros somos un real sacerdocio. Y hermanos, aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que rescatar, ¿no? Nosotros ya pertenecemos a esa familia real. Dios nos dice que somos parte de ese real sacerdocio, ¿no? Antiguamente los sacerdotes lo que hacían era que ellos tenían el acceso al lugar santísimo, ¿no? Solamente una persona era la que podía entrar y llevar los sacrificios y los holocaustos a Dios. Pero eso ya se abrogó cuando Cristo vino y el Cordero inmolado murió por nosotros, y se abolió ya ese velo que era lo que solamente permitía poder entrar, se rompió, y ahora nosotros tenemos un acceso directo a nuestro Dios. Ahora nosotros nos dice que somos un real sacerdocio. Nosotros somos como unos sacerdotes que podemos nosotros estar intercediendo por otras personas, estar orando por otras personas como lo hacían los sacerdotes en la antigüedad. Y eso nos habla, ¿no? Que ese real sacerdocio es una cualidad que Dios nos da ahora a nosotros como creyentes, y nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad con mucha honra, hermanos, ¿no? Con mucha responsabilidad también. Vamos a buscar en nuestras Biblias, sin perder el libro de Primera de Pedro, por favor, sin perder el libro de Primera de Pedro, no lo pierdan porque vamos a volver en el libro de Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, donde nosotros, hermanos, tenemos que ver que para un creyente que ha sido redimido por la sangre preciosa de nuestro Salvador, Romanos capítulo 8, versículo 17, ¿no? Nosotros ya somos herederos, ¿no? Mira, acá lo que dice, hermanos, somos hijos de Dios y también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y esto es lo que nos dice la Biblia, hermanos, ¿no? Nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y hermanos, es algo maravilloso lo que Dios nos da, ¿no? Miren, ese privilegio que nos da de ser un linaje escogido, de ser un real sacerdocio, donde nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad como hijos de Dios, ¿no? Donde el sacerdote, recuerden que hacía esos sacrificios, ahora nosotros tenemos que hacer sacrificios de alabanza, ¿no? Como dice en el libro de Hebreos. A ver, busquemos en el libro de Hebreos, por favor, hermanos, busquemos en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 3, Hebreos capítulo 13, por favor, Hebreos 13, 15, Hebreos capítulo 13, versículo 15,
para que podamos tener, y dice así, ¿no? Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y eso, hermanos, tenemos que hacer como un real sacerdocio, ¿no? Tenemos que hacer un sacrificio de alabanza todos los días, ¿no? Una acción de gracias todos los días, ¿no? Un fruto de labios que confiesen su nombre, ¿no? Que nuestros labios solamente aprendan a decir cosas gratas, ¿no? Por eso nosotros cantamos ese salmo, que los dichos de mi boca, que la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Que nuestros labios expresen cosas agradables, ¿no? Que por medio de Él nosotros podamos ofrecer un sacrificio de alabanza, una vida consagrada a Dios, una vida que honre a nuestro Señor Jesucristo. Ese es un real sacerdocio, ese es un real sacerdocio. Entonces, hermanos, vamos aprendiendo a través de este capítulo que Dios nos pide que nosotros somos un pueblo especial, un linaje escogido, un real sacerdocio, y además nos dice que somos una nación santa, ¿no? Que Él, como nosotros leímos en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 4, que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y nosotros, hermanos, somos una nación santa porque nosotros somos separados, aprobados y separados para Él. Y eso es lo que nos dice, ¿no? La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, cada miembro que forma parte de esta iglesia, ¿no? Nosotros que formamos parte de una iglesia que está esparcida en todo el mundo, en cada país, donde hay creyentes que han aceptado a Cristo, nosotros formamos parte de ese cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo está conformado por personas santas, ¿no? Que han sido escogidas por Dios. Porque esas personas un día decidieron dejar su vana manera de vivir y decidieron entregar su vida a Jesucristo. Ellos agarraron y decidieron aceptar a Cristo en su corazón y se convirtieron en hijos de Dios. Por eso nosotros, cuando nosotros agarramos y un día, ¿no?, decidimos recibirlo, ¿no? Porque dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Dios ya de antemano, Él ha preparado las buenas obras para todo aquel que se acerque y lo acepte a Él como su Señor y su Rey, ¿no? Y acá nos dice, ¿no?, que nosotros somos, pues, ¿no?, una nación santa y que tenemos un propósito, que hemos sido separados por Dios para un propósito, ¿no? Para un propósito, para honrar y servir a nuestro Dios. Entonces, nosotros vamos a buscar en Primera de Corintios, por favor acompáñenme a buscar en el libro de Primera de Corintios para leer unos textos que refuerzan esta idea, hermanos, de que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y que somos santos, ¿no?, de parte de Él. Por eso dice acá, a la iglesia de Dios, en 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, ¿no? Por eso dice que en la Biblia que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿no? Y en Romanos nos dice, ¿no?, que nosotros, más a todos los que le recibieron y a los, nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo, porque con el corazón, ¿no?, se cree, con la boca se confiesa, ¿no?, para salvación, mas con el corazón se cree para justicia. Entonces, hermanos, nosotros cuando invocamos el nombre de Jesucristo y pedimos, nosotros ya formamos parte de esa nación santa, de ese pueblo escogido por Dios, de ese real sacerdocio, y estamos separados para vivir una vida santa, agradable a Dios. Y ese es nuestro reto, hermanos, ¿no? Porque sin santidad nadie
nadie verá al Señor. La Biblia en Hebreos nos dice, no busquemos la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, hermanos, tenemos que ir por ese camino, ¿no? Aceptar aceptar que nosotros somos una nación santa, ¿no? Un pueblo santo, un pueblo escogido por Dios, que formamos parte de ese cuerpo de Cristo, separados, porque son todos esos santos los que en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo, como dice en 1 Corintios 1:2, invocan el nombre del Señor. Entonces estamos aprendiendo, hermanos, que somos un linaje escogido, una nación santa, un real sacerdocio, y tenemos que empezar a asumir con mucha responsabilidad el papel que nos da nuestro Señor Jesucristo. Y volviendo a 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, nos dice que somos un pueblo adquirido por Dios. Un pueblo adquirido por Dios. Es un pueblo que nosotros somos una posesión de Dios. Dios a nosotros ya nos adquirió, nos compró. Nosotros hemos sido comprados por la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo, el cual derramó en la cruz. Nosotros somos una posesión de nuestro Dios, y Él dice que Él nos tiene en sus manos, ¿no? Y que nadie nos va a arrebatar de la mano de Dios. Nosotros ya estamos dentro de Cristo. Cuando nosotros hemos sido salvos y aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nosotros hemos sido sellados con el sello del Espíritu Santo. Y recuerden, hermanos, que ese tema del sello del Espíritu Santo, vamos a pedir a nuestros hermanos que tienen sus micros encendidos, que por favor lo puedan apagar, por favor, porque no se entiende muy bien, no se escucha. Apaguen sus micros porque se escucha mucha interferencia. Por favor, hermanos. Por favor, hermanos, los que tienen prendidos sus micros, si pueden apagarlos para que no se interrumpa la prédica. Muchas gracias, ¿no? Entonces, dicen que somos nosotros un pueblo adquirido por Dios, y cuando dicen que nosotros somos un pueblo adquirido por Dios, somos una posesión de Él. Dios a nosotros nos adquirió a través de la preciosa sangre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como dice ese himno, nosotros somos comprados por sangre de Cristo, ¿no? Nosotros somos comprados por la preciosa sangre que Cristo derramó en la cruz. Y nosotros ya hemos sido adquiridos por Dios, un pueblo adquirido por Dios, un pueblo que Dios quiere que lo honre, que lo alabe, que lo obedezca, para que ese pueblo pues sea un pueblo que lleve un testimonio vivo de que pertenecen a su Señor y a su Creador, ¿no? Entonces, cuando nos habla como que somos un pueblo adquirido por Dios, vamos a buscar en el libro de Tito. Por favor, acompáñenme a buscar en el libro de Tito. En el libro de Tito, capítulo 2, versículo 14, por favor. Dice así, ¿no? Jesús, nuestro Salvador, es quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso es lo que dice, ¿no? Las Escrituras, ¿no? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y eso es lo que nos pide Dios, ¿no? Él quiere tenernos a nosotros como un pueblo celoso, porque nosotros ya somos posesión de Él. Nosotros, hermanos, cuando hemos aceptado a Cristo, somos el templo de Dios. Y vamos a buscar en 1 Corintios capítulo 6,
versículo 9, Primera de Corintios 6, 9. Todos en nuestras Biblias buscamos Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9, para poder entender también, ¿no? 6:19, por favor. ¿Y qué nos dice, no? 6:19 en Primera de Corintios dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y así, hermanos, ¿no? Nosotros somos un pueblo adquirido, y acá la palabra de Dios nos dice que nosotros hemos sido comprados por precio. Por eso tenemos que glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales pertenecen a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, volviendo al libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nosotros vamos repasando que somos un pueblo adquirido por Dios, somos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? ¿Cuál es ese propósito por el cual nosotros vemos que Dios nos da estas características especiales, ¿no? Para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y ese, hermanos, en realidad es el propósito por el cual Dios nos tiene, ¿no? Dios nos tiene para que nosotros anunciemos a los demás las verdades de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La redención que Él nos ha hecho a través de su preciosa sangre, ¿no? Porque dice la Biblia: ¿cómo oirán si no hay quien les predique, ¿no? ¿Cómo van a entender? ¿Cómo escucharán? Por eso es cuán importante que nosotros como creyentes podamos llevar el evangelio a toda criatura, ¿no? Dios nos dice que nosotros somos embajadores, ¿no? Embajadores. Vamos a buscar en nuestras Biblias en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20. Para reforzar esa frase que dice, ¿no? Que estamos leyendo ahora, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20, hermanos, 2 de Corintios 5, 20, ¿qué nos dice la Biblia, no? Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y ese, hermanos, es nuestro reto, ¿no? Cuando Dios nos dice, ¿no?, que somos un pueblo para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, Dios nos dice que somos embajadores en el nombre de Cristo, ¿no? Así como un embajador nos representa en diferentes países para que vele por la vida de los compatriotas que viven en esos lugares, ¿no? En Alemania, en España, en Sudáfrica, en China y en diferentes partes del mundo hay embajadores. Nosotros también somos embajadores en nombre de Cristo, ¿no? ¿Por qué? Para pedir en el nombre de Cristo que se reconcilien con Dios, ¿no? Que se arrepientan de sus pecados, ¿no? Entonces, mas vosotros, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, ¿no? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y también en Mateo capítulo 28, ¿no? Nosotros ahí recordamos en Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, en Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, Mateo 18, 19 y 20, ¿qué dice? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles
que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Entonces, hermanos, cuando nos dice para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, Dios nos ha escogido, ¿no? Para que nosotros llevemos la verdad de nuestro Señor Jesucristo a todas las naciones, a todos los pueblos, a todos los lugares. Entonces, nosotros somos un pueblo, ¿no? Una nación santa, un pueblo escogido por Dios, un pueblo, un real sacerdocio, ¿no? Un linaje escogido, y Dios nos trata como un pueblo especial, como un pueblo muy particular, ¿no? Porque Él nos hace recordar en el versículo 10 que en otro tiempo nosotros éramos, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, no pertenecías a la familia de Dios, no eras parte de ese real sacerdocio, no eras parte de ese linaje escogido, no eras parte de ese pueblo apartado por Dios, esa nación santa, sino que vivías tú en tu vana manera de vivir, haciendo lo que a ti te complacía, según la concupiscencia de tu corazón, siguiendo todo lo que tu carne te llevaba a hacer. Pero nosotros, dice que ahora sois pueblo que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, ahora nosotros hemos alcanzado misericordia. Dios, en su infinito amor y bondad, Él nos perdonó y nos libró, ¿no? de la muerte, ¿no? Y del pecado, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros ahora, si Cristo ya nos ha redimido, nos ha salvado, ¿no? Si Cristo nos considera tan especial, si Cristo nos considera unas personas importantes, relevantes, ¿no? Con unas características tan especiales, ¿cómo debemos de vivir nuestra vida? ¿Cómo debemos de vivir nuestra vida? La oración y lo que Él dice sobre el ayuno. Primero que todo, Él dice cuando usted ayune. Luego Él dice no lo haga de esta manera, hágalo de esta forma. Vamos a pedir a nuestros hermanos que por favor apaguen sus micros. Lo que Jesús espera. Por favor. Daniel, usted debe apagar todos los micros. Hermano Daniel, apague usted todos los micros. Angélica Pérez, apaga tu micro. Y ustedes Angélica, tu micro. Que las palabras indican que Sí, ya, hermano. Bueno, vamos a continuar para que nada estropee. Si Cristo nos considera tan especiales, ¿cómo debemos de vivir nuestra vida? Bueno, nuestra vida, hermanos, nosotros debemos de vivirla buscando las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, ¿no? Debemos de buscar las cosas de arriba, no las cosas de la tierra, tal como lo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 1, ¿no? La vida, en Colosenses 3.1 nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, no busquéis las cosas de la tierra, ¿no? Entonces nosotros, si somos tan especiales, tenemos que poner nuestra vista siempre en Cristo, para que no podamos distraernos de todas esas cosas, ¿no? Además, en 2 de Corintios capítulo 5, vamos a buscar en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 15, 2 de Corintios 5:15, dice así, ¿no? Y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, ¿no? Entonces ahí nos indica que nosotros, Cristo murió por todos nosotros, ¿no? Y para los que viven ya no vivan para agradarse a sí mismo, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros, ¿no? Eso es lo que nos pide Dios, ¿no? O sea, que nosotros tengamos una vida que agrade a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que agrade a nuestro Salvador, que agrade en cada momento de nuestras vidas. Nosotros tenemos que vivir una vida que honre a Él, ¿no? En Romanos capítulo 12 es un versículo que nosotros lo conocemos muy bien, lo tenemos muy presentes en Romanos capítulo 12.
versículo 1, dice así, ¿no? Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, Dios, ¿cómo nos pide que nosotros vivamos nuestra vida? Que nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que cada día nuestra vida sea una vida agradable, como un sacrificio que agradable, un sacrificio que llegue hacia Dios con un olor fragante. Que cada acto de nuestra vida siempre refleje un olor agradable, que ese sacrificio sea un sacrificio que sea agradable a Dios. Cada momento de nuestra vida, cada expresión, cada pensamiento que está en nuestro corazón, que sea un pensamiento agradable a Dios. Y que dice que nuestra mente tiene que irse transformando día a día. Recordemos, hermanos, que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces, nosotros, para poder ser ese pueblo tan especial, tenemos que entregar toda nuestra vida a Dios. Todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, espíritu, alma, nuestra mente, todo nuestro ser tiene que estar rendido a nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estorba para que nosotros no seamos un pueblo especial? Es el pecado que mora en nosotros, hermanos. Es el pecado. Es cuando nosotros escuchamos esa voz del enemigo que empieza a crear dudas en nuestro corazón, o cuando nosotros agarramos y caemos en la tentación, cuando nosotros nos empezamos a desviar del camino, cuando nosotros empezamos a dejar de orar. Hace mucho frío, no te levantes, no ores, no necesitas. Espera la prédica del domingo, espera la prédica del miércoles, vas a aprender, o más tardecito ya escuchas un mensaje. Y mentira, hermanos, porque nuestro día a día nos agobia y ya descuidamos la oración, descuidamos la lectura bíblica, y nuestro espíritu, que debería de alimentarse y fortalecerse, se va haciendo más débil y nuestra carne empieza a aflorar. ¿Por qué? Porque nuestro entorno empieza a bombardearnos con un montón de cosas, ¿no? Satanás, el mundo, la carne, empieza a bombardearnos de un montón de situaciones que nos empieza a alejar de Dios. ¿Y qué pasa? El pecado se empieza a enseñorear de nosotros. Nuestra propia concupiscencia empieza también a enseñorearse de nosotros. Porque la Biblia dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propio deseo natural, de su propia naturaleza carnal, es atraído y seducido, ¿no? Y esa concupiscencia, cuando ha sido engendrada, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Y hermano, nosotros como creyentes, cuando pecamos, tienen muchas consecuencias graves, no solamente a nosotros, sino a todo nuestro entorno. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio se queda por los suelos. Nuestra luz, que debe de alumbrar a todas las personas, que no debe de estar en un cajón, no alumbra. Porque cuando nosotros le fallamos a Dios, tenemos pecado en nuestra vida, los demás ven nuestra luz. ¿Qué es lo que nos pide Dios en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 14, cuando nos dijo: así alumbre vuestra luz para que los demás vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos? No vamos a poder. No vamos a poder. Nuestra luz no va a alumbrar, hermanos. Entonces nosotros tenemos que entender que el pecado, cuando se enseñorea de nuestra vida, cuando nosotros endurecemos nuestro corazón, nos aleja de Dios. El pecado mata. El pecado estropea todas estas cosas que Dios nos quiere dar, de ser un linaje escogido, una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido. Somos posesión de Cristo, pero el pecado nos aparta, hermanos. Recuerden que el espíritu está en lucha con nuestra carne. Lo que más alimentemos es lo que más va a aflorar. Si nosotros alimentamos más nuestro espíritu, eso es lo que más va a aflorar, ¿no? Los frutos del espíritu, el amor, gozo, paz, paciencia. Vamos a tener más control, vamos a tener más paciencia, vamos a ser más benignos, ¿no? Vamos a tener templanza, ¿no?
Pero no, si alimentamos nuestra carne, ira, contiendas, enojos, maledicencia, malicia, fornicación, adulterios, avaricias, todas esas cosas van a empezar a aflorar en nuestra vida, en nuestro yo natural. Y eso es lo que quiere Dios, no quiere. Entonces, hermanos, recordemos, ¿no?, que tenemos que empezar a renovar nuestra mente. Ese es el reto que Dios nos da, que tenemos que transformar nuestra mente. Y hermanos, no vamos a poder hacerlo, no vamos a poder revestirnos de un nuevo hombre cuando nosotros no nos quitemos esas ropas sucias, que es el pecado. Por eso dice la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 28, ¿no?, el versículo 13, si es que no me equivoco, 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre, el que los guarda, el que le dice, no, Dios, esto déjame todavía, ¿no? Yo te voy a servir, voy a cantar, voy a alabar, voy a asistir a los cultos, voy a estar ahí reunido, voy a leer, pero todavía sigues encubriendo pecados, no vas a prosperar, vas a estar estancado, porque todavía no le entregas todo a tu Señor. Todavía estás encubriendo, por eso dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ese pecado, va a alcanzar misericordia, dice así, ¿no? El que los confiesa y se aparta. Y hermanos, esa actitud tenemos que tener. Eso se llama arrepentimiento, hermanos. Y la Biblia nos pide a nosotros que nosotros tenemos que arrepentirnos. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Primera de Juan, ahí nomás después de Primera de Pedro, está Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, que dice así, ¿no? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y hermanos, cuando nosotros tenemos pecado en nuestra vida, no va bien. Pero nosotros en el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso es lo que quiere, hermanos, Dios. Dios quiere que nosotros limpiemos toda nuestra vida, para que seamos un buen testimonio a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestra nación, para que nosotros podamos ser luz y sal en esta tierra, para que nosotros verdaderamente seamos un templo de Dios, donde Dios viva correctamente y pueda conducir nuestras vidas, ¿no?, a permitirnos tener una vida santa, ¿no? Es por eso que en los versículos subsiguientes, hermanos, ahí nosotros vamos a poder recién aplicar todo eso, ¿no? Porque es muy claro, ¿no?, cuando nosotros nos pide que andemos ya no como extranjeros y peregrinos, ¿no? Nos dice, ¿no? Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales. Por eso nos dicen, ¿no?, que batallan con nuestra alma, ¿no? Y dice que mantengamos nuestra manera de vivir entre los gentiles de una manera correcta, que nuestra luz alumbre, ¿no? Dice que nosotros tenemos que respetar a las instituciones, tenemos que respetar a nuestros gobernadores, porque ellos han sido puestos por Dios, ¿no? Y además debemos de honrar a todos, ¿no? Dice en el versículo 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, ¿no? Y además nos hace, ¿no?, recordar que nosotros tenemos que padecer como hijos de Dios, hermanos, ¿no? Tenemos que padecer como hijos de Dios. Y nos dice, ¿no?, en el 21, en 1 de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigamos las pisadas de Cristo, el cual no hizo pecado, ni se engañó, ni hubo engaño en su boca, quien cuando lo maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, ¿no? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo en el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida nosotros hemos sido sanados. Y eso es, hermanos, ¿no? Eso es lo que nos pide Dios, que nosotros ya dejemos el pecado, ¿no?
ya dejemos el pecado, porque ya nosotros hemos muerto a los pecados y tenemos que vivir en la justicia, ¿no? Porque hemos sido salvados por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, ese es el reto que tenemos hoy, recordando, hermanos, que no nos olvidemos que somos un pueblo especial, un pueblo escogido por Dios, un linaje escogido desde antes de la fundación del mundo para vivir una vida santa y sin mancha delante de Él. Nosotros, hermanos, somos un real sacerdocio, un real sacerdocio, somos una nación santa, separada, aprobada por Dios, ¿no? Un pueblo adquirido, somos una posesión de Dios para que anunciemos su verdad. Pero todo eso, hermanos, recuerden, no lo vamos a lograr si todavía hay pecado en nuestra vida, si no buscamos las cosas de arriba, si no buscamos las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si seguimos en una vida pecaminosa, no vamos a andar bien. La Biblia, recuerden, hermanos, en Deuteronomio te dice: yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y hermanos, tengamos mucho cuidado, porque no solamente el pecado nos afecta a nosotros, va a afectar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos si nosotros seguimos pecando, seguimos apartados de Dios. Por eso dice: ahora ven, Jesús está que te llama. Venid ahora y estemos a cuenta, ¿no? Dice así: venid y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y eso es lo que te está pidiendo Dios. Busca a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Y eso es lo que nos pide Dios. Es que escudriñemos nuestros caminos y volvamos a nuestro Dios. Que volvamos al Dios de nuestra salvación, el cual es muy misericordioso, porque por la bondad de Jehová todavía nosotros no hemos sido consumidos. Y ahí tenemos a Cristo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, recordamos y tengamos presente lo que somos ante Dios. Lo que somos ante Dios. Y no tengamos en poco eso, hermano. No lo tengamos en poco. Desde pequeñitos nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que ellos son un real sacerdocio, que son una nación santa, un pueblo escogido por Dios. Al joven, al adolescente, tiene que entenderlo. Ustedes ya están marcados por el sello del Espíritu Santo. Y son fuertes, ustedes ya han vencido al mundo. Ustedes han resistido ya a Satanás. Por eso el pecado no se puede enseñorear con ustedes. ¿Qué pues diremos a esto? Como dice en Romanos capítulo 6. ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde el perdón, para que abunde la gracia? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice la Biblia. Entonces, hermanos, vivamos una vida santa, agradable a nuestro Dios, y que permita que nuestro Señor nos ayude a llevar las buenas nuevas, ¿no? A llevar las buenas nuevas de salvación. Hermanos, muchas gracias, y vamos a orar para despedirnos, agradeciendo a nuestro Dios que todavía podemos llevar un mensaje de salvación a otras personas. Oremos, hermanos. Señor Santo Padre, te damos muchas gracias por habernos permitido, Señor, estar aquí estudiando tu palabra, aprendiendo de ella. Te pido, Dios, de todo corazón, que cada hermano, que cada miembro de tu iglesia, que cada amigo que nos escucha, en el lugar donde esté, Señor, si necesita, Señor, de ti, de tu perdón, que seas tú, Señor, quien perdone, Señor. Que permita, Señor, que vivamos una vida agradable, que transformemos nuestra manera de pensar, que nuestros cuerpos sean un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Señor. Que entendamos el rol que tenemos de real sacerdocio, de nación santa, de un linaje escogido, Señor, un pueblo adquirido por ti, por la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo que derramaste en la cruz. Gracias, Señor, y ayúdanos, Señor, a ser firmes en tu palabra. Firmes, Señor, para poder llevar el mensaje de salvación a toda criatura.
Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, por todo lo que tú haces, por todo lo que tú eres. Y te pedimos, Señor, que tú cuides, Señor, a cada persona en cada lugar donde está con todos sus padecimientos. Que tú permitas, Señor, que llegue tu mensaje de salvación a esas personas, Señor, para que puedan arrepentirse y ser salvos. Gracias, Dios, por todo lo que tú haces y nos das. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y los guarde de todo corazón. Gracias, hermanos.